Francisco de Solís Quiñones y Montenegro nació en Salamanca en el siglo XV y vivió en la calle. Además de educador, fue médico, sacerdote, investigador, caballero del hábito de Santiago, filántropo y consejero de Su Majestad, también gobernador de la corte romana nombrado por Paulo III. En su infancia destaca una leyenda publicada en una revista local en 1928. Para muchos, esta historia no se aleja demasiado de la realidad. Era bien pequeño cuando se quedó huérfano de padre y madre. Se vio solo y abandonado a su suerte en las calles de la Salamanca del 1500. Aprendió a valerse por sí mismo. Precisamente fue encontrado en la calle por la mujer que le acogería como su propio hijo, la señora Maldonado, Juana de Pimentel, madre del comunero salmantino Pedro Maldonado, primo del histórico Francisco Maldonado. Según cuentan las fuentes orales y escritas, ella era una dama dedicada a las obras piadosas y conocedora del valor de la caridad. En la ciudad, los pobres, los miserables y los desvalidos la conocían bien y la amaban por encima de todas las cosas por la devoción y el cariño con que ella les trataba. Se la conocía como la triste condesa por su viudedad. Una mañana, cuando la mujer se disponía a entrar en su palacio en la zona de la iglesia de San Benito, quedó sorprendida. El gentío se congregaba en las inmediaciones. Se acercó para ver qué ocurría. Uno de sus criados azotaba fuertemente a un niño pobre, descalzo y aparentemente hambriento, de unos 12 años de edad. La señora, movida por la piedad que la caracterizaba, se acercó a su criado imponiéndole que desistiera en su acción y, reprochándole su actitud, le pidió explicaciones sobre tal suceso. El criado habló sin miedo. Los golpes se debían a que algunos días atrás, cuando la señora entraba en su casa, el niño no se quitó la gorra como señal de respeto. Al decirle que debía hacerlo, el muchacho profirió toda clase de insultos al hombre, que no dudó en azotarle para que aprendiese la lección. Lo que sí se sabe es que en la época era costumbre el descubrirse la cabeza, incluso el arrodillarse, cuando el viático pasaba por las calles. También era una muestra de buena educación hacerlo ante la presencia de damas de alta alcurnia. Fuera como fuera, ese primer encuentro entre la mujer y el muchacho les cambió la vida a ambos. Ella le trataría como a un hijo y él como a una madre. Solo necesitó un vistazo a Francisco para reconocer que era especial. Lo acogió bajo su seno, lo alimentó, lo vistió y le proporcionó un techo que se convirtió en un hogar. Además, la señora Maldonado supo enseñar al niño los mismos sentimientos de piedad y respeto por los que ella se regía. Sus cuidados se fueron centrando en el pequeño, al igual que había hecho antes con otros desafortunados, alejándoles del mundo de la picaresca. Esta vez, su ayuda pronto empezó a dar frutos. Desde bien pequeño, Francisco de Solís demostró ser un chico avispado y despierto con gran talento para el estudio y que aprovechaba cualquier ocasión para demostrar su inteligencia y su locuacidad. La señora Maldonado no dudó en mandarlo a la escuela. A los 16 años de edad ya mostraba ese talento que le otorgaba una excelente reputación entre todos sus compañeros. Sus logros y sus éxitos animaron a la mujer a que le instara a cursar una carrera. Eligió medicina, la sacó con grandes reconocimientos de sus profesores, compañeros y autoridades académicas. Fue médico y de los buenos. En tan solo 7 años, sus triunfos y éxitos fueron extensos, aunque a pesar la desgracia volvería a acompañarle. A la señora Maldonado, a quien ya consideraba su madre, le sobrevino una grave enfermedad. Quedó postrada en la cama, con visibles muestras de su malestar en sus ojos, en su piel y con un pálido color amarillento en sus mejillas. Solís no se separaba de su lecho y no dejaba de observarla, estudiando los síntomas y su evolución. La medicina de la época no podía hacer nada. Él no podía hacer nada. La señora de Maldonado murió en brazos de su protegido. El joven terminó destruido por aquel proceso de enfermedad y muerte hasta el punto de perder el apego a la vida. Lleno de melancolía, tomó la decisión de abandonar Salamanca. Viajó a Italia. Olvidó la medicina, pero no su dedicación al hombre. Científicamente, se había formado para atender el cuerpo, y moral y religiosamente para atender el alma. Se ordenó sacerdote y en tiempos de Clemente VII fue nombrado obispo de Bagnorea, cerca de Roma, cargo que desempeñó durante 17 años. Fue reclamado por Andrés Laguna, antecesor suyo en la Universidad de Medicina y antiguo profesor como médico de cabecera del Sumo Pontífice. Inicialmente su cometido era investigar la peste de Trento, sobre la que escribió una memoria. Su depresión le inclina a aceptar los cometidos sanitarios más audaces.
la suerte acompañó al galeno salmantino y su fama se extendió por toda la cristiandad. Gracias a ello, fue nombrado médico y secretario particular del Papa Paulo III, Alejandro Farnesio. Fue promovido a arzobispo de Tarragona, pero no tomó el cargo, probablemente por su muerte. Este dato no está confirmado, ya que no hay certeza sobre la fecha de defunción, pero sí se cree que fue en Roma. Dejó en Salamanca la casa que había compartido con la señora Maldonado, que desde entonces sería conocida indistintamente como Casa de Maldonado o Casa de Solís. Este palacio de estilo plateresco data del siglo XV, resaltando únicamente su fachada del siglo XVI. De decoración sencilla, destacan los escudos de la familia Solís en el centro y otros dos a los lados de la puerta, que parecen pertenecer a otras familias nobles emparentados con los Solís. El edificio está situado en la plaza de San Benito y fue utilizado durante las luchas nobiliarias del bando de Santo Tomé, por lo que construyeron una torre de defensa. Actualmente acoge en su interior el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca. Como hombre comprometido con sus orígenes, el colegio lo creó para niños pobres y huérfanos, como lo fue él. Por último, la fundación la hizo en Salamanca, su tierra, y principalmente para niños salmantinos. A pesar de llevar años fuera de España, en ningún momento renunció a su historia, a sus humildes orígenes. El colegio, fundado en 1542, recibe su nombre del de su patrona Inmaculada Concepción. Su nombre completo era Colegio de la Purísima Concepción de los Niños Huérfanos, aunque también se conoce como Colegio de Huérfanos. Su hábito era blanco, con beca azul al principio y azul con beca blanca después. Este colegio formaba parte de los conocidos como colegios menores, que eran semejantes a los mayores, salvo que en ellos a los alumnos se les preparaba para obtener el bachillerato. Algunos de estos colegios eran fundados por mecenas que estaban interesados en la educación universitaria y que tenían fondos suficientes para su funcionamiento. Otros, en cambio, eran propiedad de órdenes religiosas, siendo sus colegiales novicios o miembros de la orden titular. El Colegio de la Concepción era una suerte de mezcla de ambos estilos. Solís solicitó a Paulo III las bulas fundacionales para crear el Colegio de Huérfanos, convencido de la importancia de la educación y de la necesidad de proteger y amparar a una infancia desvalida y marginada. La institución se llevó a cabo gracias a los bienes que Francisco de Solís había acumulado en vida. Se destinó la suma de 600 ducados de oro para edificar el colegio y dotarlo con el mobiliario y utensilios necesarios. El doctor Solís mandó venir desde Roma al maestro Estéfano Arenzano para que realizara el proyecto y dirigiese las obras. La portada sur se atribuye a Rodrigo Gil de Ontañón. La entrada se compone con arco de medio punto, con la Inmaculada presidiendo, y medallones con las cabezas de San Pedro y San Pablo en las enjutas. En el interior hay un claustro de 2 galerías de 40 arcos. El patio de 2 plantas es de inspiración renacentista. El edificio fue finalmente construido por Alberto Mora, discípulo de Berruguete, en 1549. Su ubicación fue el Paseo de Canalejas. Ya en el siglo XX, en 1932, la Diputación de Salamanca aprueba reformar el edificio para convertirlo en manicomio hasta que se construya el nuevo psiquiátrico que se edificó junto al barrio de La Vega. Se le conoce como edificio Solís, al igual que la calle cercana que lleva su mismo nombre. Y desde 1971 es parte de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. En 1969 se crean los Institutos de Ciencias de la Educación, ICE, de las universidades españolas. A finales de la década de los 70, el ICE de la Universidad de Salamanca se instala en el edificio Solís entre los años 1977 y 1978. En su origen, el instituto se crea como Centro de Referencia Nacional de Investigación y apoyo a la formación inicial y permanente del profesorado no universitario, antiguo ICE. Sin embargo, desde la década de los años 80 se perfila como un centro especializado exclusivamente en educación universitaria, IUCE. El IUCE es un instituto interdisciplinar especializado en investigación en educación superior. Como tal, su función es fomentar y llevar a la práctica acciones de investigación científica en educación, de desarrollo tecnológico y de transferencia al ámbito educativo. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León verifica al IUCE como Instituto de Investigación en junio de 2008.
El 10 de octubre de ese año, finalmente se crea el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca, IUCE, dirigido por aquel entonces José Ortega Esteban, el único de España en añadir el apelativo universitario. Durante este tiempo, el equipo interdisciplinar del IUCE ha logrado congregar a profesores e investigadores universitarios de todas las ramas de conocimiento, con unos objetivos en torno a la investigación en procesos de formación en educación superior, procesos centrados en el diseño, la implementación y la evaluación de recursos tecnológicos en educación. El edificio Solís esconde entre sus piedras y vítores grandes dosis de conocimiento, juventud, creatividad, investigación, educación y vida, cumpliendo así los deseos originales del propio Francisco de Solís.